pueden ver que esta bolsa, por ejemplo, tampoco coloniza completamente. Sí, está toda negra, ¿no? Ajá, y la de abajo, la fructificación, entonces era horrible, realmente muy arrugada. Sí. Salió la seta rara. Eso fue lo primero que Y pasó. como invertida, ¿no? Como Como invertida, hacia... exacto, Se enrollaba. Sí. encocada, amarilla, blandita. Pero finalmente supimos por qué salió la producción así. Entonces, ahí vamos Sí, el ya paso a vas a ver, paso. sí. Ya Todo eso lo tenemos vamos a ir respuestas. tocando. Entonces, ¿qué pasó? Se habían implementado desde la vez pasada que yo trabajé, digamos, como a manera de colaboración, antes de irme para Boyacá, varios cambios, en principio para acelerar los procesos de preparación de sustrato y de siembra, para aumentar los rendimientos y para reducir los costos por el aumento en el precio de la turba. Otra vez, pues ya. Entonces, perdón, ¿qué estoy haciendo? Eso es. Listo. Entonces, en un inicio, lo primero que pensamos el día que llegamos y vimos las tandas dañadas fue atribuírselo a la falta de oxigenación en el búnker. Digamos que en este punto pues estábamos todos, yo creo, como tú dijiste, todos como asustados, ¿no? Como, Sí, bueno, sin hijo de saber qué pucha, está ahí se pasando. fue esto para el carajo, ¿qué pasó? Se dañó la producción, llevamos cuánto tiempo produciendo y pues no pasó nada. Yo por eso mandaba esa imagen que vemos ahí, que me pareció chistosa. Entonces, después creamos entonces 8 ensayos, fueron en total 8, para determinar un método viable de producción y encontrar el factor que estaba frustrando pues la colonización y la fructificación. Entonces acá pues para empezar, ¿qué cambios se realizaron a inicios de 2023 y a finales de 2022? Voy a hacer una pausa ahí. Imagínate que con lo de la oxigenación del búnker, el búnker lógicamente está desde hace tiempos y él funciona y funciona perfectamente. Pero como vimos que pasó algo, ¿sí? Dijimos, ¿será que se dañó la oxigenación del búnker? Imagínate hasta dónde llegamos, hasta mirar la estructura física de... No dijimos, bueno, pero si el sustrato, entonces miremos lo físico, ¿qué pasará aquí? ¿Será que algo pasó con el oxígeno? Revisamos los tubos de oxigenación, bueno, varias cosas. Ahí tenemos válvulas, entonces jugamos con las válvulas, ¿no? Menos oxígeno de adentro, más de afuera y menos de adentro, la rotación, bueno. Todo eso tuvimos que evaluarlo exactamente para ver cuál era el problema, porque cualquier cosa se te puede dañar una producción. Si tú abriste una válvula y le entró aire de afuera y no estaba tu primer proceso así, entonces pudo haber sido ese minucioso cambio el que dañó. ¿Sí? Entonces, esos son los procesos que toca. Exacto. Entonces entre los cambios realizados, digamos, previos a iniciar la producción, el primero que detallamos fue, pues está ahí, dice sellado con cinta y no utilización de tubos en las bocas de fructificación. Entonces ya no estábamos usando unos tubos que usábamos antes para sellar las bolsas, sino que las sellábamos con cinta y parecía que tuvieran poca oxigenación. Entonces esto al principio, pues por eso fue lo primero en lo que pensamos fue la oxigenación. Pero el caso es que hubo otros cambios. También entonces se cambió la turba por sustrato de coco. Se empezó a hidratar el sustrato, ya no revolviendo el agua con el sustrato como se hacía antes, que tocaba paliar el sustrato y eso era un camello. Y eso la verdad pues se demoraba uno mucho, era pesado. Entonces intentamos, o se intentó, digamos, hacer ese cambio por hidratarlo, echándolo en una lona, en un costal. Y ese costal se sumergía en agua durante un tiempo y se dejaba escurrir después durante un tiempo. Ese fue otro de los cambios que se hizo. Ahí fue donde ya pensando en la tecnificación, Jorge dijo, no, hagamos una máquina, ¿sí? Hagamos una máquina que nos ayude a evitar ese paleo. Esa paliada. Entonces, pues ya la máquina es la que tuviste, que es el embudo grande, que ya tocó hacerle otra modificación y se le agregó cosas debajo y todo. Y vemos que ya está funcionando perfectamente con 30 kilos secos. O sea, ahí echan el sustrato y luego lo... Las ¿Lo materias humedece? primas. Las materias primas para generar el sustrato. Eso lo vamos a Tú ver. las echas ahí. Uh-huh. Voy a hacer un paréntesis también pequeño porque Santiago comentó algo que es muy importante y es el hecho de poder utilizar acerrín.
El acerrín tiene unas ventajas y unas desventajas con relación a otros productos orgánicos. Laura, tú puedes utilizar cualquier producto orgánico que tengas en tu finca. Rastrojo de maíz, rastrojo o bagazo de caña, lo que tú quieras, todo sirve, todo sirve. El acerrín sirve, pero tiene que tener ciertas características, no puede ser cualquier acerrín, porque entonces empieza a tener problemas con la orellana y no te va a crecer bien. Entonces aquí en la zona se consigue acerrín y es económico, no es costoso, es barato, pero el problema es que es revuelto. Te lo venden con el que haya, o sea, pino, eucalipto, cedro, Echan bueno, todo en la máquina. todo lo que haya, mijo, y así te van a entregar a ti. Entonces, todos nuestros experimentos han sido basados con esa mezcla, con lo que tú consigues localmente. Porque no nos podemos poner a, si me puedes vender, mira, entonces véndeme. No, y no lo hacen. No lo hacen, No lo Laura, hacen. eso no lo vas a conseguir. Estamos tratando, y ahorita me llegan unos kilos de bagazo de caña, por ejemplo. Vamos a hacer unos experimentos con bagazo de caña. Hay que mirar qué carácter, ¿por qué? ¿Qué tenemos que lograr nosotros? Eficiencia biológica, que es lo que tú has escuchado por ahí. Ese es el secreto del negocio. Convertir la mayor cantidad de esa masa que tú tienes ahí de sustrato en orellana. Eso es, eso es. Entonces, por eso es importante, todo esto que tú estés viendo es por eso. Ok. Santiago, sí, qué pena. Entonces, eso fue otro de los cambios que se hizo, fue el método de hidratación, el sellado de las bolsas, la turba. Y para aumentar el rendimiento, pues entonces se dejó de usar el método de los tubos y donde solo había una boca por bolsa y queríamos era aumentar la cantidad de puntos de fructificación por bolsa y abrirle 4 bocas por cada bolsa. Ese fue otro de los cambios que se implementó. Entonces, como medidas iniciales de manejo para resolver el tema de la aireación, entonces hicimos una apertura adicional en el búnker, le abrimos una puerta adicional, abrimos unos huecos en las bolsas para que les ingresara aire y entonces que nos íbamos a asegurar que al sellarlas las orejas le quedaran abiertas para que le entrara aire. Dijimos, todo el problema era la aireación, dijimos, y todos lo vimos desde ahí, esto se está fermentando, entonces la fermentación es un producto de la falta de oxígeno y entonces, bueno, esa fue nuestra conclusión inicial. Y llevó a que muchas bolsas se contaminaran, la mayoría se contaminaron, no se arregló el problema en la colonización, realmente no se solucionó. Así como dices, es que me acuerdo de muchas cosas porque, ay, tú no te imaginas todo lo que hemos Bueno, pasado. Hasta ahí veníamos utilizando semilla de otro lado, externa. Comprada. Entonces, mira que eso va a ser un factor muy importante. sí. Estamos utilizando semilla comprada costosísima y, voy a ver si tengo. Sí, voy a decirle al socio que está en Tunja a ver, para ver si se las envía. No, Orellana no tengo. Imagínate tú en un proceso nosotros y la semilla dónde está, no hay, a nivel nacional no consigues. Sí, en 20 días. Imagínate tú eso, entonces es muy difícil. Entonces, hasta ahí, hasta donde vamos, estamos utilizando semilla externa. Exacto. ¿Ok? Entonces, acá comenzamos con los ensayos. Entonces, el primer ensayo que montamos, cuando ya dijimos, no es esto, dijimos, bueno, vamos a hacer una prueba, a ver qué es lo que está pasando, vamos a probar de pronto distintas condiciones, de pronto hicimos algo mal durante las siembras, dijimos de pronto de la semilla, entonces por lo cual Jorge trajo su propia semilla para este primer ensayo, acá pues podemos ver varios de los parámetros, entonces lo que queríamos evaluar en esta prueba principalmente era la mezcla de sustrato, en el cual pues tenemos la proteína al 20%, de la mezcla total estábamos aplicando caldo lomita al 4% y evaluamos principalmente 3 mezclas de sustrato, en donde íbamos elevando la proporción de acerrín, y bueno, teníamos uno que era solo acerrín y en el otro elevábamos el doble de la cantidad de acerrín, 2 partes de acerrín por una de coco, y luego elevábamos a 4 partes de acerrín por una de coco. Entonces ya después lo otro que evaluamos, el segundo factor, era el método de pasteurización en frío y en caliente. En ambos se utilizaba el método de hidratarlo con las lonas. Lo que pasa es que en frío pues se le agregaba una cantidad de cal hidratada para, digamos, eliminar todos los microorganismos, y en caliente pues es el método tradicional acá en las canecas con temperatura y agua. ¿Tienes claro para qué es el proceso de pasteurización, cierto, Laura?
Sí. Exacto. Tú tienes el sustrato y tienes que limpiarlo. Ujú. O sea, tienes que limpiarlo para que cuando llegue el micelio esté No crezcan otros exacto, hongos. esté listo y él pueda invadir lo antes posible, antes que los demás. Por eso el proceso de pasteurización es fundamental y es muy Ok. importante. Entonces, esto nos dio el lugar a los tratamientos. Entonces, mezcla de sustrato 1 en frío, mezcla de sustrato 2 en frío, mezcla de sustrato 3 en frío y lo mismo para caliente. Ahí pues pusimos 222 bolsas ese día, utilizando la semilla propia y revolviéndola totalmente en el sustrato, que esto va a ser un factor determinante más adelante, lo vamos a ver. Y en este caso pues le abrimos 4 bocas a cada bolsa más adelante. Perdóname, Santiago. Fíjate lo que te comenta Santiago. Él dice que revolver la semilla, o sea, es coger todo el sustrato, coger los 40 gramos, que es el 4% de la cantidad, ¿cierto? Ujú. De 1 kilo, tú echas 40 gramos. Eso es lo que utiliza el común. Y es revolverlo, que quede en todo lado, que quede en todo lado. Porque nosotros normalmente, ¿qué hacíamos? Echábamos los 40 gramos encima Una Esperaba cucharada y así. cerrabas. Entonces, ¿qué hace el micelio? El micelio, aunque tiene una parte Se fuerte, expande. se expande mucho más lento. Mm. Y si tú la esparces, bueno, ya después Santiago nos dirá. Entonces lo que hacemos es que se aumenta el área, el área de contacto. Entonces, Sí, eso iba a preguntar que al revolverla no se contaminaba si ya venía Es que pasteurizada depende, si el tú tienes una sustrato. semilla contaminada, por eso te hice ese paréntesis, porque las semillas externas no hubo una sola que no viniera contaminada, Ok. que no estuviera contaminada. Todas venían contaminadas. Y nosotros matándonos la cabeza viendo esa contaminación verde, verde. contaminaciones por encima del 60%. Imagínate, eso de dónde es, pero por qué, qué es el salvado, qué es el sustrato, qué es el coco, no ese coco berraco que le echamos la culpa hasta al pobre Gross, que se estaba haciendo chichi allá encima de hasta los perros, dijimos, de deben ser los verdad, perros. los perros se están meando y mira, no sabíamos qué hacer, Laura. La berraca semilla, la berraca semilla. Empezamos a utilizar nuestra propia semilla y ya, bueno, ahí Y se entonces, resultados. Crecimiento. No creció nada. Nuestro crecimiento máximo 1.6 centímetros de diámetro cada uno de estos bulbos que salía de la semilla. O sea, eso queda la semilla como distribuida y de ahí se empieza a crecer como bolitas y bolitas. Pues la mayor fue de 1.6 centímetros en el tratamiento con el sustrato 1 en caliente. Y después se observa la muerte del micelio. No hubo fructificación, no hubo cero contaminación, no creció nada más, lo cual para nosotros ya era algo bueno. Era decir, bueno, al menos no se nos contaminó esa vaina. Y ya ahí pues por lo menos dijimos, bueno, entonces tiene que haber algo en la contaminación que era la semilla, porque pues de resto era muy parecido a lo que veníamos haciendo. Ujú. Ahora, se notó olor a fermentación a los 7 días en muchas bolsas, empezó a oler a fermentado ligeramente, ya después cada vez más uno, digamos que uno abría un poquito así y ya olía a fermentado. Entonces después se evidenció transpiración, ese es otro parámetro que uno mide pues como para ver la actividad, que si hay actividad biológica. Y en la discusión entonces dijimos que el nivel que se manejaba de aireación no era el determinante en los factores evaluados, o sea, no era lo que estaba fregándonos porque pues dijimos, bueno, ya miramos la aireación y no era la aireación. Ninguno de los tratamientos se desarrolló exitosamente. Se utilizó demasiado sustrato para la prueba sin un resultado eficiente. Y la siembra paralela hecha por Jorge el 22 de abril para verificar los resultados, se veía buena colonización a la semana siguiente. O sea, Jorge puso una prueba paralela a los 5 días en la cual sí veíamos que colonizaba, entonces decíamos, y era muy parecido a lo que estábamos haciendo acá. Entonces decíamos, ¿por qué? ¿Por qué no nos está funcionando? Entonces, nuestra... Imagínate, Laurita, que hasta llegamos a pensar que era algo en este ambiente. Sí, el pasto, que si cortaban el ¿Será pasto, que es si... el pasto que se da No aquí, que sabíamos. contamina allá? Porque a Jorge sí le estaba creciendo y a nosotros acá no. Ujú. Porque pues Jorge está a 10 kilómetros. Sí, sí, Entonces, sí, o sea, tocaba evaluar todo. Hasta dijimos, no, pues, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, todo eso, o sea, llegamos a investigar todo para poder no dar más pasos en falso. ¿Sí? De manera de conclusión dijimos, bueno, Jorge
ya está creciendo el micelio, entonces hay que imitar lo que está haciendo Jorge, porque esto seguro, pues, si está creciendo el micelio, seguro es el camino por ahí. Y dijimos, vamos a realizar pruebas más pequeñas, porque estamos otra vez, pues, en cierta forma desperdiciando sustrato. Varias bolsas, otra vez no se dio nada, mucho trabajo de monitoreo. Entonces vamos a hacer pruebas más pequeñas. Y vamos a descartar la aireación como el factor limitante. No es la aireación, definitivamente no es. Porque es que mira, sí, culpa de nosotros que hicimos una prueba de 222 bolsas. Ujú. Sí, pues nosotros dijimos, es la aireación, pongamos otra ya con buena aireación y esto Muy se va a grande. solucionar. Fue ¿Para lo qué que hicimos pensamos. tantas bolsas? Y no cogió ninguna. Pensábamos que ya era la solución y pues dijimos ya, ahora sí, ya con esto sí va a salir bien y pues cuando empezamos a ver que ninguno creció. Mira, no crece. No nada, creció hasta ahí. Mira, hasta esos ahí. son los puntos. Es una semillita, cada uno de esos es un grano. Y bota su telaraña. Y claro, ella empieza como una moneda y empieza a crecer, empieza a crecer. Se supone que ellas deben de unirse muy rápido. Mira eso. Acá lo así. pueden ver ya muerto. Esta Sí, es una semilla eso es una muerta. semilla muerta. No cogió. No cogió. Esta ya era semilla mía, ya era semilla producida aquí. Sí, esta era semilla propia. Cero Sí, porque es contaminación. del abril. Esto es abril 17, sí. Cero contaminación, pero pues cero crecimiento. Lo que voy a decir, no es que suene mal, pero ahí aprendimos muchas cosas a qué no debemos hacer. Ok. ¿Sí? Sí. Que eso es un aprendizaje. Total. No, aquí esto no lo debemos hacer, no lo debemos. Y tenemos ya 10 cosas, ¿sí? Que no debemos hacer. Que es un aprendizaje. Bueno, Entonces, pasamos a la siguiente prueba, que es la que hizo Jorge el 22. Esta la hizo él en su casa y nos la trajo unos días después y la vimos. No, esto sí es, mejor dicho, la berraquera, porque miren ese crecimiento, qué diferencia con lo nuestro. Digamos que yo, pues en mi experiencia, yo no he tenido toda la experiencia de ver todo el proceso. Entonces, pues para mí era, no, esto ya es la ley, pucha, vean ese crecimiento, qué diferencia con el nuestro que no agarró nada. Pero entonces lo que pasó en este fue que Jorge quiso evaluar también relaciones de acerrín-coco, en las cuales pues él utilizó una relación, 2 partes de acerrín, una de coco, 3 partes de acerrín, una de coco y solo acerrín. En este caso entonces la cantidad de semilla usó 20, 40 y 80 gramos. 20, Es 40, importante 80 explicar eso de la cantidad de semilla. porque pues él quería evaluar, sí, la cantidad de inóculo normalmente pues es directamente proporcional, entre más inóculo pues más rápido va a invadir. Se supone, Laura, que debe colonizar Hasta más cierto rápido. punto. Hasta cierto punto. Entonces hicimos prueba con esa cantidad. eso era lo que pensábamos. Luego lo que hizo Jorge generó, entonces todavía, entonces esto va a ser una mano de factores que vamos hasta el final, como que yo creo que se hila todo y tenemos una serie de conclusiones. Entonces, pues tenemos esos tratamientos, diferentes mezclas de sustrato 1, 2, 3 y cantidades de semilla 20, 40, 80. Jorge puso una bolsa por tratamiento con su semilla propia y semi revuelta. A esto llamo yo que Jorge la tiraba en la parte de encima y luego la revolvía con la parte superior del sustrato. Este era como el método Jorge que llamamos de revolver la semilla. Así se le llamamos método Jorge. Y 4 bocas por bolsa. Se le abrieron total 9 bolsas y eran bolsas de 1.5 kilogramos de sustrato húmedo. Es importante aclarar eso también, el tamaño de la bolsa. Laura. Tú puedes tener bolsas de 2.5 kilos, de 5 kilos de sustrato, o puedes tener de 1.5 kilos o de 1 kilo. Y eso ya ¿Qué ventajas o desventajas tiene eso? Desventajas, que se demora muchísimo más en colonizar. Las grandes. Claro, Laura. Entonces, entre más grande la bolsa, más se demora en colonizar y más probabilidad hay de que se te contamine. Okay. ¿Ves? Pero más producción vas a tener, más espacio vas a necesitar para esa bolsa. Porque vas a tener que tenerle superficie, o sea, espacio alrededor de esa bolsa para que puedan crecer. Entonces, más espacio vas a necesitar. Entonces, bueno, ya más tarde te vas a dar cuenta. Fíjate que aquí estamos utilizando bolsas de 1.5 kilos de sustrato. Bolsas grandes, digamos, por decirlo.
Y entonces nos vamos a los resultados. Entonces, tiempos de producción. ¿Qué dice esa gráfica? Entonces, la barrita azul es cuánto se demoraron ellas en colonizar el perfil completo, es decir, en llegar al fondo de la bolsa, que solo le faltará el fondo por colonizar. Esa es la primera, la barrita azul. Abajo vemos los tratamientos, ¿sí lo ven? 1 20 gramos, 2 20 gramos, 3 20 gramos. Entonces digamos que si vemos ahí la barra azul, los primeros en haber colonizado son los de 20 gramos. 1 y 2 20 gramos, ¿no? Son los que tienen la barra azul más pequeñita. Y siendo los más demorados los que no tienen barra azul, que nunca lograron colonizar el perfil, que son 320 gramos, 380 gramos. Ahora, Fíjate eso, 380 gramos, 80 gramos con más semilla. y nos encontramos alrededor de los 20 a 25 días, unos 22, 23 días, y los que más se demoraron hasta 40 a 45 días, que es demasiado. Ok. 40 a 45 días es demasiado. No, ya es mucho. Sí, ¿no? Digamos que estos tratamientos que nunca lo lograron, al final los sacamos a cuelgue. Ahí podemos ver cuando salieron a cuelgue a los 68 días finalmente, que es la siguiente barra, la barra la primera barra roja. Mm. Es que esas dos barras quedan un poco de colores, pero la primera es roja y la segunda es naranja, pero la roja es días a cuelgue. Salieron casi a los 65 días a cuelgue sin haber colonizado nunca el perfil. Ya dijimos con Pipe, saquemos esa vaina porque, Saquemos Sí, no. a ver. o sea, nunca lo lograron, ¿no? ¿Te das cuenta los días que se necesitan para hacer una prueba, Laura? Ahora, para que veamos otro dato muy importante, entonces, por ejemplo, veamos esos dos tratamientos rápidos. Salieron a cuelgue a los 30 días, por decir, ¿cierto? Se colgaron entre los 30 y 35 días. Y después fructificaron hasta los 80 a 75, 80 días. No, eso es... Lejos. Y Ven, el promedio, solo una cosecha. exacto, perdona, el promedio son 24 días para esta primera etapa, que es lo que te está explicando ahorita Santiago, que es la inoculación. Eso se llama inoculación. Y es un proceso que debe hacerse en menos de 24 días. Si aquí tú estás utilizando más de 24 días, pues La inoculación es cuando echas la semilla cuando y ahí eches la invade todo semilla el y ahí sustrato. empieza a colonizar. Ok, Eso debe demorarse máximo 24 en tener toda la bolsita blanca. ok. ¿Ves? Porque ya empieza la fructificación, que eso es aparte. Es otra cosa que aquí él no nos ha dicho nada. ¿Ves? Sí, en esta gráfica, bueno, me faltaron unos días de uno de los tratamientos que tuvo más cosechas, pero básicamente ninguno pasó de la segunda cosecha, sino uno. Uno de los tratamientos logró pasar hasta la cuarta cosecha, pero son, como ya vamos a ver, cosechas muy pequeñas. Entonces ahí tenemos los pesos. Entonces son cosechas, digamos que el tratamiento de 340 gramos sacó unas cosechas deseables, ¿cierto? Pero hasta los 60, 70 días. Sí, que ya es mucho Entonces, tiempo. pues ya no es a ese tratamiento. Estos son los de abril 22, ¿cierto? Correcto. Ok. Y estábamos sacando en la mayoría solo de a 2 ramilletes, de a un ramillete. Pues en este sí sacamos, máximo 3 ramilletes en 2 de los tratamientos. Nunca digamos que salieron por las 4 bocas así. Eso. Es importante aclarar también una cosa, Laura, que es la forma como tú quieres que esos ramilletes salgan. Hasta acá lo que hemos hecho es romper o rasgar la bolsa para que ella salga por ahí. Por eso estamos hablando de 4 huecos o de 3. Cuando tú nos escuchas que son 3 huecos, pues son 3 ranuras que hicimos en algún lado de la bolsa. Ya posteriormente vamos a devolvernos a lo que utilizábamos antes, que es una sola boca al frente, y ahorita lo vas a ver, una bolsa, y por ahí es que se está fructificando. Pero eso más tarde Santiago seguramente nos lo explicará. Listo, entonces ahí vemos entonces los rendimientos. Entonces, rendimientos mayores, el tratamiento 340 gramos, 380 gramos también. La mezcla de sustrato de solo acerrín, al parecer, pues tuvo mayores rendimientos. Los tratamientos de 20 gramos de semilla, a pesar de que colonizaron más rápido, pues tienen menores rendimientos. Y bueno, básicamente la conclusión ahí es que los rendimientos son indeseables y en tiempos indeseables.
O sea, No funciona. no funciona, que podemos, digamos, decir que las semillas, podemos tomar ciertas conclusiones sobre la cantidad de semillas o sobre la mezcla de sustrato, pero yo diría que pues eso todavía es inconcluyente porque pues no estábamos en unos parámetros buenos, había algo que nos estaba afectando todavía y como vamos a ver más adelante pues puede variar una conclusión que uno tome u otra según si el parámetro, si tenemos bien los parámetros de crecimiento o no, y uno puede tomar una decisión equivocada. Entonces podríamos decir, no, es que acá vámonos con los 20 gramos, pero acá estábamos con el pH mal, entonces no sabemos. Entonces, por ahora, digamos, eh, la conclusión sería que es indeseable para mí la producción hasta ahora. Acá tenemos como los rangos de temperaturas que se le estaban tomando, estábamos oscilando entre los 23 y los 27 grados, estaban bajándose un poco las temperaturas. Ahí podemos ver para 20, 40 y 80 gramos son las tres gráficas y pues los tres mezclas de sustrato son las tres líneas, pero la tendencia es muy similar. La tendencia es muy similar en las cuales a veces se nos bajaba hasta los 23. Aquí es importante aclarar varias cosas. Fíjate todos los datos positivos que aunque todavía no estamos donde deberíamos estar, pues hay cosas interesantes. No se contaminó ninguna bolsa. Eso ya es un éxito. Eso ya es un éxito. Antes todas las bolsas eran verdes. Sí, Entonces nos poníamos a llorar porque no sabíamos qué hacer. Aquí no. Aquí ya habíamos sacado adelante ese inconveniente. Bueno, algo hicimos bien. Claro, lo otro son los olores. ¿Qué es lo que pasa con los olores? Si la colonización no es lo suficientemente rápida, pues ¿qué sucede? Que eso de alguna manera se va a fermentar. Y una vez que llegue a un nivel de fermentación, el micelio ya no crece ahí. Entonces fíjate que es como una pelea, es una lucha en que sea muy fértil, sea muy, sea muy viva esa semilla para que crezca muy rápido y no vaya a pasar lo que estaba pasando antes, ¿ves? Que quedaban esas zonas oscuras dentro de la bolsa, que eso también nos mataba. Pero fíjate que aquí hay cosas ya muy positivas y esto fue en abril. Y todas las bolsas pues presentaron Y el manejo de la actividad temperatura, biológica. que el búnker lo estaba manejando. Fíjate que la temperatura tiene que ser 25 grados. Eso es la temperatura. Nosotros estamos oscilando entre 23 y 27. ¿Ves? En temperatura interna de las bolsas. Interna. Una cosa es el búnker y otra cosa es la temperatura interna. Eso es otra cosa con la que más adelante vamos a poder jugar. Más adelante vimos que unas temperaturas más altas de pronto pues nos podían, un poquitico más altas nos Sí. pueden funcionar un poco mejor, pero Eso depende de la cepa, ¿no? Aunque es la misma Depende de la orellana, cepa, claro. hay cepas de orellana que te trabajan mejor a 28 que a 25. ¿Ves? Todo es variable de la Todo. cepa. Es que La esto... nutrición, la cepa siempre, eso es entonces eso es otro tema, bueno, pucha, grandísimo. Sí. Pero digamos que entonces la colonización más rápida de este nos llevó a pensar que ya estaba solucionado el problema. Nosotros dijimos, no, ahí está creciendo, pucha, esto es así como lo está haciendo Jorge. Mientras veíamos el estancamiento en el crecimiento, que luego, o sea, todavía no habíamos visto que el crecimiento se iba a estancar. Como como lo reporté ahí en los resultados, pues esos son resultados de ahora. Entonces el problema también lo estaba teniendo Jorge en el momento, pero no éramos conscientes de eso. Nosotros decíamos, no, pues Jorge allá en su casa está haciendo esto está perfecto y así eso es lo que vamos a hacer, porque así es que está creciendo el micelio. Entonces se decidió realizar otra prueba replicando esos métodos. Dijimos es necesario agregar coco con un sustrato de retención de humedad porque si no, pues Hola, no crece. buenos días. Hola, Hola, Lili. Santi, ¿Cómo ¿cómo vamos? vas? Bien, ¿y tú? Hola, Bien, Laura, bien. ¿cómo vas? Bien. Bueno. Entonces, dijimos es necesario agregarle coco sí o sí, no sabemos por qué, pero hay que agregarle coco porque los de acerrín no están terminando de colonizar. Y los tratamientos de 20 gramos colonizaron más rápido con menor rendimiento. Pues, ya lo habíamos dicho. Entonces es un balance que toca mirar. Acá tenemos un poco, pues si ven la diferencia, los tratamientos número 3 que se quedaron un poco. Al final, digamos, hay unos que se ven quedados del 1, pero estos al final lograron colonizar el perfil y los del 3 no lo lograron. Se quedaron ahí como en la puntica. Este se quedó así tal cual como lo ven.
para siempre, el número 40 gramos 3. Fíjate que la bolsa no es que esté totalmente sellada. Si ves la parte de arriba que tiene como un microporo, Laura, ese es un hueco de respiración. Eso lo Porque adaptamos el en micelio es un general. ser vivo y debe respirar. Tú no puedes dejar la bolsa completamente cerrada, si no se te muere. Eso lo hizo Jorge ese día y desde ahí lo empezamos a hacer con todas. Porque dijimos, bueno, a Jorge le está funcionando y le está entrando oxígeno, no se le está contaminando. Entonces, eso fue algo que se continuó implementando de ahí en adelante. Y Jorge puso otra prueba, que fue la del 1 de mayo, que también nos trajo acá para evaluación. Entonces, acá lo que le evaluó fue la relación carbono-nitrógeno y iba aumentando la proporción de salvado en la mezcla. Aquí él usó una mezcla 1:1 de acerrín coco con caldo de lomita al 4%. Usó su semilla propia y semi-revuelta con su método Jorge, como llamamos, y 40 gramos de semilla por kilogramo húmedo de sustrato. Eso fue con 4 bocas abiertas a cada bolsa, un total de 3 bolsas, una bolsa por tratamiento, y son bolsas de 1.5 kilogramos de sustrato húmedo. Entonces, ya tenemos los resultados, estos son los tiempos de producción. Entonces estas ya salieron incluso más rápido, entonces nosotros emocionados. Sí, esta tiene mejores tiempos. Todavía no había arrancado la fructificación las otras, pero decíamos, pero uy, vea estas que ya nos están colonizando en 24 a 30 días y salieron a cuelga en 33 días algunas. Entonces estas van súper bien. Nuevamente la mezcla 3 esta vez nunca colonizó, nunca dio cosecha, nunca fructificó, nunca dio cosecha. Decimos entonces, bueno, ya vamos a ver las conclusiones, pero el caso es que en este caso la mezcla 1 fue como la que mejor le fue en cuanto a tiempos. Fue como más constante en todos los... Exacto, en todos los escalones. A los 54 días ya estábamos cosechando, igual lento, o sea, igual ahí ya estábamos diciendo como, bueno, es que todo esto no lo habíamos visto, nosotros pues hasta ahora estábamos esperando crecimiento. Okay. Y la otra hasta ahora pues decíamos, bueno, viene un poco lento, no fructifican, de pronto algo está pasando, pero démosle tiempo. Vean cómo ya estas se están colonizando más rápido, seguro fructifica más rápido. Y ahora los rendimientos, solo tuvimos una cosecha, rendimientos indeseables, mejor mezcla la 1, menos de una cosecha en la mezcla 3 de menos de 20 gramos, una cosecha en la mezcla 1 de menos de 40 gramos, eso es totalmente indeseable, ni tiempos, ni cantidad de cosechas, ni nada era aceptable, digamos. Entonces ahí ya, bueno, y esto se demoró mucho también, entonces como que todavía, ya vamos a ver por qué tomamos las decisiones como las tomamos. Digamos que hasta el momento estamos esperando crecimiento, en la otra estamos esperando fructificación, la otra pues murió totalmente, la primera, porque las temperaturas que se le tomaron a esta solo se le hizo un monitoreo, porque digamos que Jorge me la trajo ya bastante avanzada. Se le hizo un monitoreo de temperaturas, las temperaturas se encontraban en este rango normal, las temperaturas internas, pero podemos decir que no se contaminó ninguna bolsa, todas las bolsas presentaron transpiración y no registrábamos olores. Cuando abríamos el microporo y olíamos, pues no registrábamos ningún olor. Entonces esta colonización más rápido nos llevó a pensar que ya se estaba solucionando el problema. Mientras se observaba el estancamiento, nuevamente pensábamos que debíamos replicar los métodos de Jorge, porque decíamos, vea, estas otras que puso Jorge, cómo están corrigiendo más rápido. Nuevamente el problema también lo estaba teniendo Jorge, pero no éramos conscientes en el momento. La mezcla 1 fructificó más rápidamente, indicando que un aumento en el nitrógeno puede ser negativo para el crecimiento, para el desarrollo, para las cosas, para pues en general para todo tiempos y rendimientos. Se decidió realizar otra prueba replicando entonces los métodos de Jorge y aumentar la cantidad de nitrógeno pues fue negativo para desarrollo, para rendimiento. Son las conclusiones de este ensayo. Acá lo podemos ver como la mezcla 1 venía un poco mejor que la 2 y la 3 pues sí se estancó. Okay.
Ahora, Un fuerte ensayo. siguiente ensayo, entonces dijimos, ¿por qué replicando los métodos de Jorge? Porque dijimos, listo, ¿qué hizo Jorge que nosotros no hicimos? Y Jorge, en lo primero que pensamos con Jorge fue en el salvado. Dijimos, Jorge usó un salvado diferente, Ujú. que él fue y lo compró ese día. Ok. Entonces dijimos, no, pues se estaba dañado ese salvado, porque todo lo hizo igual, todo lo usó igual, el coco lo usó de acá, el acerrín lo usó de acá, pero el salvado era diferente. Entonces decidimos hacer una prueba con los dos tipos de salvado, el que teníamos acá y O había sea, uno que el fui y viejo, compré. el viejo era el que tenían acá. Sí, El nuevo fue el nuevo fue el que se compró en Chía. Fui y lo compré en Chía, en el mismo sitio donde lo compró Jorge, y dijimos, bueno, ¿qué está pasando? Donde no está colonizando se está fermentando, porque abrimos una bolsa y nos olía a fermentado en donde no había micelio. Entonces dijimos, bueno, mandemos unas bolsas sin semilla y otras con semilla, a ver qué pasa, a ver Ok. si, qué tal. Y queríamos probar distintos métodos de pasteurización. De todas formas, estábamos con esa idea en la cabeza para ahorrarnos la pasteurización en caliente. Y probamos un método que era, digamos, en frío, que es cuando se humedecen las lonas, pues se le echa cal hidratada y se deja reposar. Y entonces ya no toca meterlo allá en las canecas y esperar un día entero a que se enfríe. Digamos que se trae una gran cantidad de ventajas. Entonces dijimos, vamos a ensayar estos dos métodos de pasteurización y pues que nos quedaron los tratamientos que vemos ahí, la mezcla de los factores, de los niveles de los factores. Y respecto a otros parámetros, entonces estábamos usando la mezcla normal con relación 1:1 a acerrín coco, caldo lomita al 2%, semilla propia y revuelta, 4 bocas por bolsa, 48 bolsas y bolsas grandes, ¿no? Entonces revolvíamos la semilla en bolsa grande. ¿Y qué pasó? Nuevamente se murió todo. O sea, se despelucó inicialmente, empezó a ver como esas bolas que veíamos ahorita. Y después se murió, no hubo fructificación, no hubo contaminación. Se fermentaron a los 7 días varias de las bolsas. Se evidenció transpiración en todas las bolsas y no se registró temperaturas porque, o sea, antes de empezar a monitorear con Pipe ya vimos, no, eso es otro, como Jorge vimos, no, eso está ya muerto. Otra vez se murió todo. Otra vez se nos murió todo. Eso fue el, entonces decíamos, empezamos a decir, bueno, es posible que de pronto no sea el salvado. Es posible que pronto no sea el salvado porque se nos murió en ambos salvados todo. No podemos obtener, no sabemos si nos funciona o no la pasteurización en frío, porque pues no sabemos, no pudimos Ninguno obtener, prosperó. no nos creció en nada. Y más control en el búnker, más control de temperatura dentro del búnker. Fíjate que eso es la cortina. La cortina es que como el búnker es tan grande y nuestras pruebas son tan pequeñas, ¿no? Ujú. Porque teníamos, di tú, 3, 4 canastas, pues entonces la sugerencia fue dejemos una cortina que caliente solamente esa parte y tenemos mejor control. Y eso fue lo que se hizo. Porque observamos algunas caídas, no en el monitoreo, pero sí lo observamos en la aplicación que tiene Jorge. Vimos que en algunas ocasiones se nos caía la temperatura, de pronto era demasiado grande el búnker con la apertura que se le tiene y la resistencia no estaba logrando mantenerlo en el nivel, entonces se hizo eso, se puso la cortina para que fuera más pequeño, que Jorge nos indicó, bueno, la cortina para que fuera más pequeño y más adelante para que se mantuviera pusimos un calentador. Ese fue y estos fueron pues los resultados. Esa es la semilla muerta. Quedaba ahí. Quedaba ahí eso. Imagínate. No entendíamos qué decíamos. Yo decía, es que será que al revolverla la estamos matando porque con el sustrato le estamos haciendo una abrasión y lo estamos matando. No sabíamos. Entonces, siguiente ensayo. Lo que dijimos, ahí Jorge y Pipe pensando, esas son esas berracas lonas que hicimos, nos estábamos ya devolviendo hacia atrás diciendo, bueno, ¿qué es lo que hemos venido cambiando? Tenemos que devolvernos, eso fueron esas berracas lonas. Entonces decidimos ensayar esto, el método de humectación, que son las lonas, lo que llamamos método Jorge, que es lo que hacíamos de revolver el sustrato con el agua.
Entonces se revuelve primero el sustrato, luego se le echa agua y se palea, o bueno, si es poquito, pues se mezcla ahí en un recipiente. Y Las hume- lonas eran que ponían el sustrato y luego lo humedecían ahí, ¿no? Sí, eso, que es la que queremos por rapidez. Exacto, es que las lonas empezamos a utilizarlo porque nos dimos cuenta que era muy rápido su humectación, o sea, la cantidad de absorción de agua era rápido, Laura. Pues no, Entonces dijimos, esto es una maravilla, pues eso no nos dio buenos resultados. Ok. No nos dio ya lo buenos vamos a ver. resultados. Eso, eso fue una de las... Eran lonas de 13 kilos, corríjame, Santiago. De 7, De 7 kilos. Se convertían en 12.5. Sí, se convertían Sí, casi en 3. imagínate. Porque debía absorber el 100%. No, el proceso se veía maravilloso, o sea, uf, Y se pues, hubiera ahorrado uf, gas. Uno se hubiera era ahorrado feliz, tiempo. no, uno eso era una maravilla. Donde esa vaina nos salga, dijimos, no, eso nos sale Sí, una sí, manchera, no. nos ahorramos una cantidad de costos fijos y se acelera el proceso. Ujú. Podríamos hacer hasta 3 procesos Sí. semanales, ¿sí? Pero nos dimos cuenta, no sé si me estoy adelantando, que humedecer en las lonas lavábamos todo el nutriente. Lavábamos el nutriente del sustrato. Por eso las orellanas salían torcidas. Y eso, porque les hacía falta. No había nutrición, entonces eran esos 3 tipos de humectación. Entonces la bolsa individual pues nos gustaba porque podemos pensar en el diseño de una máquina para que entonces bote el sustrato y bote acá la humectación y no toque revolver, y entonces digamos que operativamente pues pucha, eso sería una... Y lo de las lonas operativamente pues para uno era una delicia no tener que paliar, pues, pero Si quiere, déjeme y le explico a Laura el proceso más o menos para que ella entienda qué es eso de la máquina que mete el agua y mete el sustrato de una, eso sería una maravilla Pues sí. el día de mañana. sí, ¿Qué es lo ese que nuestro- pasa? Ay. nuestro ideal. Mira, Laura, la embolsada, como llamamos nosotros, es un proceso desgastante. Ujú. Ya no tenemos la paliada, Con una ¿me palita entiendes? de- Que escoger y paliar eso. No, ya no lo tenemos porque no, la máquina lo hace y todo. Lo ideal es que debajo de la máquina existiera como una especie de cuando nosotros cogemos una parte, ¿cómo se llama eso? Coger una parte de ese sustrato que está arriba y embolsarla automáticamente, ¿me entiendes? En seco. Y que otra parte traiga el agua y la mezcle ahí, con las cantidades exactas, todo computarizado. Entonces tú sabes que va 600 gramos, por decir algo, de sustrato y 400 mililitros de agua. Y él lo hace automático, tú no tienes que hacer nada. Eso sería maravilloso llegar allá. Y no hacer lo que hacemos ahorita nosotros, que es que revuelva, coge y con una palita meter en cada una, pesar, ay sí, 1.2, ay no, se pasó, entonces saque, Y ahora ¿ves? échele el Eso es agua. tenaz. No, esto va a ser automático, ¿ves? Ok. Entonces eso es una maravilla. Eso es a lo que queremos llegar y por eso queremos probar que el resultado pues sea bueno en ese, sin revolverlo, sino que haciendo, por decir lo que haría la máquina. Fíjate, Eso- Laura, que con todo esto que te estamos explicando en los procesos, es que nadie los está haciendo. Tenemos que tecnificar esto, Ujú. tecnificarlo. Es que no tenemos que paliar, no tenemos que embolsar, no, eso es un proceso, un operario, un operario. Porque el mayor costo en este momento de esto es la mano Es de la obra. mano de obra. Entonces, Y la agilidad, tú tienes que cambiar esas bolsas rápido. Tú la pones tan, saca, pero que sea que tú tengas cosecha todos los días. Ujú. Aquí no, aquí en Colombia no es así. Son cosechas y espérese, cosechas y espérese. Por eso es que los clientes se cansan. Ay, no, otra vez. ¿Y cuándo vuelve a tener cosecha? Ay, no sé, es esperemos que es a un ver. tema que vamos a ver con las Pierde los proyecciones, clientes. sí, Es, por eso es todo esto que tú estás viendo. Sí. Para poder tener esa proyección y poder tener esa máquina, ¿sí? Que pese el sustrato y que le eche el agua automáticamente, el sustrato debe estar completamente estandarizado. Tener un sustrato completamente estandarizado no lo hemos logrado por lo que Jorge te decía del acerrín, por ejemplo. El acerrín viene en diferentes mezclas, a veces viene más húmedo, a veces viene más seco. Entonces, ¿cómo hace uno? Es por Sí, lote. es por lote, sí. Entonces, este está seco, se le echa tanta agua. Exacto. ¿Sí? Tanto porcentaje. Y todo eso Tanto tú lo por- programas en ese momento. Toca programarlo en ese momento. Cuando tengamos ese sustrato totalmente estandarizado, lleguemos allá, eso va a ser Claro. mucho más rápido, que es la tecnificación. Ya. Hágale. Entonces, bueno, y decidimos otra vez, bueno, ¿es el berraco salvado o no es el berraco salvado? Pongamos otra vez salvado viejo y salvado nuevo.
Y entonces salieron unos tratamientos, que ahí sale el 1, 2, 3, 4, 5 y 6, donde vienen las mezclas de cada nivel de los factores. Y entonces venían con la misma mezcla de sustrato, no cambiamos el sustrato, semilla propia, y dijimos pues hagámoslo semi revuelto, como lo está haciendo Jorge, tal cual. 4 bocas por bolsa, y pues esta vez ya 24 bolsas. Pues ya venimos mandando las pruebas más pequeñas, dijimos pues, pucha, espere un momento, pruebas más pequeñas. Y entonces estos son los resultados. Ya estábamos colonizando más rápido, otra vez pues más emoción, dijimos no, nos va mejor. Tenemos fructificaciones un poco más rápidos, igual lento, decíamos igual viene lento, 48, 50 días hasta fructificación. De todas formas no es lo esperado, pero 24 días, entre 24 y 26 días, o 22 días que se demoró el tratamiento 4 en búnker, ya para nosotros era algo aceptable. Decíamos, esto sí es aceptable, entonces ¿será que lo logramos? ¿Qué pasó? Los tratamientos 1 y 2 de lonas se murieron. Nos pasó lo mismo que nos estaba pasando siempre. Y O los sea, el otros, problema era las lonas. ahí ya dijimos, eso Sí. vaina no sirve. Eso tocó descartar. Que ya luego llegamos, después de pensar y pensar, realmente Pipi un día llegó como, oye, ¿será que estamos lavando el sustrato? Y pues yo, para mí esa es la explicación hasta ahora. No tiene otra explicación. Se está lavando ahí el sustrato. No, y sí es posible. Yo creo que esa Sí es es la posible, explicación. porque es que, Eso pasa imagínese en los meterlo, suelos. es que ¿qué estás haciendo tú? Tú pones el sustrato en la bolsa, ¿no? Y lo pones en un balde lleno de agua. Lo estás lavando. Ujú. Sí, todo Si me entiendes, pasa todos, en el todos los suelo, nutrientes sí, se están llueve, pasando sí, al hay agua mucha y agua, cuando sí. tú sacas la lona, pues sale limpia, sale lavada. Ujú. A mí me parece que es muy acertado. Eso es, además de todo, que si ve uno el color del agua, Sí, quedaba el agua sí. totalmente Cargada. blanca, O sea, cargada, sí. Esa agua debería ser cargadísima, y buenísima el para sustrato sembrar. Y la queda- zanahoria crezca cuando usted echaba el no, agua y allá. cuando botábamos el agua, oiga, y ese pasto como crecía ya todo, decía, no hermano, estamos botando ese Claro, sí. no es el proceso, a pesar de que muchos cultivadores en Colombia Lo hacen, siguen usando lo así, hacen. ¿sí? Y les sale esas orellanas tan feas, ¿sí? No es nuestra calidad, no podemos irnos por ahí, No, terrible, eso da ganas de llorar ver esa vaina así. sí. Y entonces los tratamientos 4 y 6 fueron los más rápidos, curiosamente de Salvado Viejo. Pues eso nos decía como, bueno, no fue el Salvado. Bueno, ahí empezamos a descartar eso. Digo, no fue el Salvado. Los tratamientos 4 y 3, uno de Salvado Viejo, uno de Salvado Nuevo, fructificaron más rápido. Entonces pues ya decíamos, bueno, ese el Salvado está bueno. Y miren que no son diferencias realmente significativas. Entonces, una bolsa del tratamiento 6 nunca completó el perfil al 100%, y una del tratamiento 3 nunca fructificó. Fructificaciones que empiecen a salir las orellanas de la Que mata. salga la Exacto, exacto. Y primera cosecha es cuando ya la cortan. Cuando ya la cortamos. Exacto. cuando ya sé. Solo tuvimos una cosecha, entonces nuevamente pues esta fue la parte inaceptable de esta. Una cosecha, ramos pequeños de 45 a 65 gramos. 65 ya viene siendo casi aceptable, pero no una sola. Y realmente pues con tantos huecos que tenían, y solo salía de un ramillete, máximo a 2. Entonces realmente era poquito. Los bonitos de toreros de temperatura, pues ya con esto, hubo un día que sí se nos cayó, no me acuerdo por qué, pero creo que se fue la luz, Se fue la luz. se cortó un transformador, se cayó a Sí, contra... aquí duró un día sin luz completamente. Pero el resto se mantuvieron bastante estables, pues, arriba de los 26. Entonces nosotros digamos, bueno, esa temperatura también nos está favoreciendo. No se contaminó ninguna bolsa, todas presentaron transpiración, no presentaban olores al abrirlas, al abrir el microporo, sino igualmente al abrirla, donde no había micelio en la parte de abajo. Podemos ver que desde que empezamos a utilizar semilla propia, hecha por Jorge, la Cero. contaminación No, bajó volvió. radicalmente.
Entonces en el método de las lonas no había nada de crecimiento, sin importar el tipo de salvado. Recién se estaban colgando las bolsas del 22 de abril para esta fecha, entonces no teníamos muchos datos de fructificación. El problema lo estaba teniendo don Jorge y no éramos conscientes. No, Vaquito. ¿Qué más, Joaquito? ¿Cómo vas? ¿Cómo está? Bien. Bien. Es regular que yo tuve mi vértigo, ¿no? Ay, carajo. Y me quedó vértigo en el alma también, entonces que eso quedé completo. La señora ha hecho mucha falta. Ay, claro, claro, claro. Bueno, sigan. Bienvenidos. Gracias, Gracias. gracias, Juaco. Bueno, entonces pensábamos que ya se estaba solucionando el problema y no era, pues decíamos Jorge lo arregló y no sabíamos que Jorge, pues que lo que estaba haciendo Jorge en el momento también tenía el problema. Se descartó el método de lona, se descartó el salvado como el factor limitante. Declaramos que la semilla junta tenía más fuerza porque esta vez la pusimos así como no la revolvimos toda, sino como la está haciendo Jorge arriba, nomás dijimos, no, eso, la semilla revuelta es la cagada. Ok. Por eso yo digo que a veces uno puede concluir mal según si tiene bien o no los parámetros. Hasta este punto estábamos concluyendo que la semilla junta era la berraquera. Porque estaba más junta, tenía más fuerza el inóculo junto que separado. Ujú. Sí, más vigor. Y era posible que los tiempos estuvieran retrasados por el mayor tamaño de la bolsa. Dijimos, no, es que pues son Muy bolsas de grandes. 1.5, entonces es normal que sea unos días más de lo esperado. Y acá podemos ver los tratamientos 1 y 2 y ven que algo salió ahí, pero muerto, feo, débil. Son los de las lonas, ¿no? Sí. Que son los primeros dos, de izquierda a derecha, y ya los otros sí pues podemos ver un crecimiento. Dijimos, no, eso fueron las lonas, pues pucha, le pegamos al perro, la logramos. Y dijimos, entonces ahora sí, ahora que sí, ya lo arreglamos, mandemos una prueba ensayando distintas proporciones de sustrato nuevamente, el uso de melaza o no melaza, y queríamos probar si una boca o varias bocas, porque decíamos, bueno, y de pronto lo de los tubos, eso es lo que nos está fregando la fructificación, porque eso era lo que hacíamos diferente. Lo que no nos está dejando fructificar tan rápido estas, o será que, sí, será que los 4 huecos, esto no sé, ensayemos, ya que arreglamos el tema del sustrato. Y bueno, usamos semilla propia y junta. Esta vez ya dijimos, no, la semilla revuelta no, vamos a juntarla, solo vamos a echar así la cucharada como veníamos haciendo antes. 24 bolsas de 1 kilogramo, redujimos el tamaño de bolsa, dijimos, no, pues o sea, ya bolsas de 1 kilo ya habrían salido hace rato, entonces hagámoslo en bolsas de 1 kilo, es lo que dijimos. Ya habríamos tenido listo en los días esperados pues la colonización y por tanto pues fructificaría más rápido. Entonces esta prueba no fructificó nada de nada. O sea, salió a cuelgue rápido, a los 26 días la mayoría, casi todo salió a los 26 días y no fructificó nada. Y ahorita lo vamos a ver allá en la casa de cultivo y no sabemos, esto no le tengo explicación, no sé qué pasó. Quisiera olvidar qué pasó a esa prueba porque no tengo ni idea qué pasó con eso, no sé por qué no fructificó absolutamente nada. Todo creció. Ese es un... Y como vamos a ver, tiene tratamientos idénticos a tratamientos de pruebas más adelante que sí fructificaron. Entonces, Sí, es posible que tengamos la explicación. Y es que nos hemos dado cuenta que la semilla tiene un vencimiento. Un vencimiento que no puede pasar más de 15 días. Sí, ella pierde su vigor Sí. totalmente. Entonces, la Por- semilla hace un extraño. Que la semilla invade el sustrato, pero no fructifica. Sino que crea una capa, no se espeluca, sino que crea una tela, Sí, una, sí, una se nata. fructifica adentro, se fructifica Sí, adentro. crea una nata blanca, pero no sale mata. Ok. Entonces, lo que de todas maneras es un misterio, ¿sí? Pero lo que hemos concluido es que la semilla tiene que usarse Fresca. fresca, siempre fresca. Y tiene que sacarse las bolsas rápido, digamos, Sí. acá se dejaron con el hecho de dejar de ver
¿cuánto se tomaban en colonizar? Y ahí es donde yo estoy anotando aquí unas cosas que concluir después no sé si de pronto en tus conclusiones está, pero ahí es donde en nuestros procesos tenemos que tener días exactos de cuelgue, sobre todo de búnker y de cuelgue. Tienen que salir a cuelgue si Sí. hayan colonizado o no Sí. hayan colonizado. Entonces ya cuando Sí, empecemos sí. con el proceso grande que va a ser nuestra votación ahorita, ¿sí? Es que a los 25 días salen, ¿sí? Antes, Así haya diría 20, 15. solo 200 bolsas completas y 100 no han completado, salen. ¿Por qué? Porque de eso va a depender la rotación de nosotros. No podemos caer, esto nos sirvió para decir, no podemos caer en el problema de que dejamos bolsas ahí 90 días a ver si cogieron. Y no, eso no, ya no van a No, coger. y es que hay bolsas que ya están esperando turno. Entonces tú no puedes dejar eso ahí lleno. No, y Toca aclarar sacarlo. que eso en este caso se hizo solo con el propósito de observar. Sí. Digamos, no es lo ideal, no se debe hacer. No se debe hacer, no debemos dejar bolsas ahí No. mucho tiempo, porque Sí. ya vemos que Ahorita llega lo un vamos a ver, sí, el llega por un qué. momento en que se frustra y se frustró. Eso no es que démosle más tiempo y de pronto 1 milímetro, uy, vea, No, cogió no. 1 milímetro en 10 días. No, eso no sirve. Ok. Y antes lo que puede pasar es que sí se frustra la fructificación. Sí, Que una bolsa que exactamente. está a la mitad puede que llegue a fructificar. Pero si se deja pasar, pues ya después entonces sí se puede Eso, frustrar. se Se frustra. puede, exacto. Como que se engloba eso adentro y no salió mata. Si no, se estanca. Se estanca. Se estanca, sí. Así tú la veas blanca, bonita, uno dice, no, nunca salió mata. Que yo creo que fue lo que pasó con esas bolsas. Se frustraron. Se frustraron. Porque, pues, igual es muy raro. O sea, Sí. ahorita vamos a ver cosas que se murió después el micelio. No sé. No sé, pues es una teoría. Sí, para mí es una teoría que eso tuvo que haber afectado. Sí. Pero pues igual fue muy raro que. Porque imagínate las bolsas de las primeras tandas que se demoraron tanto en salir a cuelgue. Y es así con todo eso ahí. Bueno, igual algo se empezaron Algo a dan. sacar. Ahí están Esta colgadas. para mí es un misterio. Sí, ahí Es están. como- Bueno, Entonces, las temperaturas, ya estaba totalmente controlado el tema de temperaturas. Ujú. Incluso las temperaturas internas de las bolsas hasta 30 grados, que me parece que eso estaba bien. Eso es algo que vamos a tener que ensayar más adelante, pero jugar más con eso más adelante. Pero bueno, digamos que ya podemos manejar la temperatura sin problema. Una bolsa se contaminó por falta de higiene nuestra ya en el muestreo con el termómetro. O sea, justo donde uno le mete el termómetro y se nos contaminó una bolsa. Todas las bolsas presentaron transpiración y no se registraron pues olores. Nuevamente uno abría y no se registraron olores raros. Estábamos ya logrando cada vez más rápidamente, pero ya empezamos a darnos cuenta que nada fructificaba, que nada, ni siquiera las bolsas que Jorge tenía en su casa. Nos dimos cuenta que tiene que haber algo más que estamos haciendo, algo diferente que estamos haciendo que nos está dañando. Entonces dijimos, hemos avanzado en varios temas, pero estábamos otra vez sin ninguna pista sobre cuál era el factor limitante. Y otra vez dijimos, ¿y ahora qué será? No sabemos qué es otra vez porque pues ya corregimos todo lo que pensábamos que era y todavía no se arregla el problema. Y por las limitaciones de tiempo, dijimos, bueno, pues devolvámonos a donde estábamos antes, devolvámonos al punto que estábamos y miremos a ver qué hacemos. Ahora, al ver con Pipe que la cantidad de sustrato que nos cabe con el método de una sola boca era mucho más, ya estábamos como, bueno, y eso de las 4 bocas no sabemos, no están saliendo todas, no necesariamente nos están dando más no fructificación. hubo una sola bolsa que fructificara las 4 Con como los pensábamos. ojos, exacto. Y nos cabe Una más o dos. sustrato, Máximo. y nos cabe mucho más sustrato con el otro método, mucho Ok. más. Entonces, dijimos, Hablando de aprovechar Volvimos a una sola boca. aprovechando el campo de la casa de fructificación, ¿sí? Nos dimos cuenta que es mejor 1 kilo, más manejable y cabe mucho más. sin tener el resultado de fructificación, dijimos simplemente cabe más Sí. y pues hagámosle así, porque nos tocaba decir para las otras pruebas cómo hacerlo. Entonces dijimos, pues hagámoslo así, que nos cabe más y ya, y que ya lo hemos manejado y algo salía. Entonces, estos son un poco los resultados. Como podemos
el tema de melaza, no melaza, todo esto fue relevante. Todo esto fue muy relevante, la verdad. La conclusión es otra vez algo estamos haciendo mal. Y esto era lo difícil, como te puedes dar cuenta, güey, pucha, uno dar con el factor específico y das con uno y mejora la cosa y crees que ya es ese y pues vas cambiando y tienes que ir revisando todo y pues si no tienes la una con la cual comparar, pues no hay forma de uno saber. Entonces dijimos, listo, ¿qué hacemos? Devolvámonos a la turba. ¿Qué tenemos diferente a lo que estábamos haciendo antes? El coco. Devolvámonos a la turba. Sencillo. Tendría que funcionar todo lo que estábamos haciendo. Todo lo que estábamos haciendo. Entonces ahora estábamos evaluando si es que de pronto es el coco. Dijimos, Entonces, ¿qué hicimos? hagámosle turba y coco. Comparemos esos dos. Y como solo teníamos este factor, como ya estábamos, pues pucha, ¿qué más hacemos? El único factor que nos ocurre es el berraco coco. Y pues para no desperdiciar sustrato en hacer 20 bolsas de turba y 20 de coco, dijimos pues hagamos otra cosa, evaluemos otra cosa y otra vez dimos otra vez, evaluemos cantidad de semilla, que la prueba anterior no fue concluyente. Dije yo esa vez, pues la prueba anterior, ¿cómo puede que sea el coco entonces o eran las donas o lo otro? Entonces no sabemos. Probemos otra vez eso, como por pues aprovechar que tenemos, vamos a meter unas bolsas y etcétera. Ahí quedó esto. Quedó con la misma mezcla de sustratos, semilla propia, semilla junta, porque decíamos, no, eso la semilla va junta. Entonces, tal vez Lógicamente, Laurita, hay que pensar que todos estos ensayos son más de un mes. No, pues es que mire, Sí, ya tengo vamos las en, fechas. ya vamos en junio 30 Sí, y o sea, empezamos en marzo, sí. abril, Ese en abril. ensayito, esa vaina es todos los días, llene la tablita de Excel, creció, no creció, mida Sí, es un temperatura, seguimiento, monitoreo todo, permanente. todo el monitoreo, ¿sí? aclarando que las últimas pruebas, pues ya con el tema de mi muñeca, pues no fue así. Yo Ujú. venía y miraba y pesaba y todo eso, y bueno, ya Aquí se le no sé, bajó la Laurita intensidad. se cayó en la moto y se jodió Me rompí la la- muñeca. Sí, Entonces, bueno, ya ahí no podía manejar, para venir. pero ahí lo hacíamos entre los dos. Pipe, hay veces me recogía, hay veces me venía a pie. Ujú. Eh, entonces, bueno, el caso es que Bueno, aquí lo importante es una boca por bolsa, empezamos, Sí. y bueno, empezamos a trabajar con 1 kilo de sustrato húmedo seguíamos ya, pues bolsa pequeña. y comparar turba y coco, básicamente. Fíjate que seguimos utilizando cantidades diferentes de semillas. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Nuevamente, lo que nos dice la corazonada hasta ahora es que los tratamientos que eso es mejor echarle menos semilla. Sí, fíjate. Entonces, otra vez otro ensayo no lo prueba. Ya vamos a ver, porque yo digo que todavía esto nos toca reensayarlo, por lo mismo que yo digo de semilla revuelta y eso ya lo vamos a ver. Ahorita hasta la última prueba, pero bueno, hasta ahora nos dice los tratamientos de 20 gramos es mejores porque coloniza más rápido, fructifica más rápido y cosecha más rápido, en general. Claro que el de turba 80 gramos pues lo logró también, ¿no? También lo logró bastante rápido. Los otros pues bastante defectuosos, más lentos. Pues el de coco 40, los de 80 gramos terrible, como si echarle más semilla. Increíble, ¿no? Y los de 40 pues nunca se cosecharon, ¿no? Y en parte Y los algunos- cultivos actuales a nivel nacional que no tienen buenas producciones, sino que es fluctuante, a veces tienen, a veces no tienen, es porque no se han tomado el trabajo de hacer esto, sino simplemente siembran y siembran y siembran y hay veces siembran a pérdida y no les dio, entonces no hay Replican la producto. receta de cocina. Que eso pues lo sabe Jorge y lo sabe Santiago porque él sembró orellanas en la Universidad Nacional y el proceso es el mismo que todo el mundo cree que es, pero ese proceso no está estandarizado, no está pulido, no han hecho lo que nosotros estamos haciendo. ¿Estoy bien? Sí, o digamos, se ha hecho en cierto nivel, hay gente que lo ha hecho por un lado, lo otro, lee, no sé, hay mucho, todavía pasa un poco también lo que pasa en cannabis, que hay poca comunicación entre productores, entonces cada uno está por su lado desarrollando su cosa y bueno, y lo que se ha llegado es a eso, a ese método que están
que están haciendo con el bagazo de caña, con esto, con lo otro, pues que toca picarlo, que etcétera, que pues tienen unos rendimientos del 25% de eficiencia biológica en húmedo, pues que ya vamos a ver nosotros a qué estamos llegando. Entonces me parece que todo esto que se está haciendo para mí es clave, y seguirlo haciendo es clave para llegar en un momento a unos niveles en los que superamos lo que están produciendo los demás, Sí. en lo que le estamos dando la competencia a los demás con todas. Algunas bolsas, entonces bueno, esto ya vemos los resultados, 20 gramos decimos chévere, ya estamos, vienen unos saliendo a colgar los 20, antes de los 30 días, decimos bueno, va mejor, de pronto sí se arregló con la turba, pero el coco también va similar, ¿qué está pasando? Si es el coco, no el coco, la turba, todavía seguíamos bastante perdidos, tuvimos solo una cosecha, algunos buenos, cerca de los 80 gramos, otros no tan buenos. Los 20 gramos pues a veces nos dan menos rendimiento, a veces nos dan mayor rendimiento, todavía como que pues, sí, no les puedo dar una gran conclusión de acá tampoco, excepto que todavía no es la fructificación que uno quiere, ¿no? Solo una cosecha después de 40 días, después de más de 40 días, pues realmente no es lo que buscamos nuevamente. Las temperaturas iban normales, sin contaminación, sin transpiración, sin olores. Entonces todavía se estaba estancando a partir de cierto punto en la parte baja, presentando fermentación. Y decíamos, bueno, es el sustrato, algo tiene el sustrato que le estamos echando que no está cogiendo, porque todas las otras condiciones ya están controladas. Y nuevamente pues decíamos que los tratamientos de 20 gramos invaden con más y fructifican más rápido y parejo. O sea, digamos, como podemos ver acá, de 80 y 40 se cosechaban solo 2 o solo una, de los de 20 se cosecharon todas. Entonces es un poco más estable a veces, o ha resultado un poco más estable los de 20 gramos con menores cantidades cosechadas. Ahora, nos encontrábamos acá en el punto muerto, decíamos, bueno, así, ¿qué es lo que le estamos haciendo? Nos toca leer, nos toca investigar, nos toca preguntar. Con Jorge estuvimos en una charla ahí que hicieron un curso también, mirando a ver si ahí nos daban pistas. No podíamos devolvernos al punto de cuando estaba funcionando la cosa antes, más o menos, ¿no? Decíamos, ¿y ahora qué hacemos? Entonces ahí pues podemos ver. Miren cómo se quedaron los de 80 gramos atrás, totalmente colgados, y los de 20 gramos totalmente acelerados. Tanto en turba como en coco, ahí Jorge entonces ese día nos contactó y nos dijo, puede ser un tema del pH. Y acá esto fue clave porque nosotros, y esta conclusión, bueno, ahorita ya vamos a ver más adelante, porque dijo, puede ser un tema del pH. Entonces otra vez dijimos, bueno, otra vez ensayamos con la turba, el coco, pero vamos a corregir el pH porque la cal que estamos utilizando, la cal dolomita, no está corrigiendo el pH, y lo vimos una vez que lo medimos y lo pasamos por alto. No lo logramos que se corrigiera. No lo logramos, le echábamos cal y dijimos, con miedo a tirarnos la fórmula echándole demasiada cal. Entonces paramos ahí y bueno. Lógicamente para todo esto compramos termómetro, compramos pHímetro, compramos los aparaticos para... Sí. Ajá. Y Jorge insistió, es que la semilla, yo quiero ensayar otra vez la semilla revuelta, pero con el pH. Con el pH corregido. Con el pH corregido. pH corregido. Bueno, pues yo no sé, o sea, sí. ¿Y qué hágale, pasaba? yo Y no tuvimos tengo aquí idea. varias reuniones y hablábamos y discutíamos sobre el asunto y nos dimos cuenta que a la semilla no le estaba gustando el sustrato. No le estábamos dando el alimento que a él le gusta. Cogía para arriba. Sí, cogiera para arriba. Prefería coger Exacto. para el oxígeno que meterse dentro del sustrato. Ok. Sí. Entonces ahí fue donde dijimos, es demasiado ácido. No le gusta. Sí. No le gusta. Entonces corregimos el pH. Y otra observación que hizo Jorge, que la hicimos un poco
intentando referenciar los temas de bibliografía, de los cursos, de todo lo que hemos venido investigando en este tiempo, en este tiempito. Dijimos, bueno, aumentemos la proporción de carbono. No lo ensayemos, hagámoslo de una vez para todos. La aumentamos a 6:1. Y cambiamos la cal para una corrección del pH, que este ensayo sí lo hizo Jorge previamente en su casa, de ver cómo quedaba el pH con esta cal hidratada pre y post pasteurización. Entonces este control que hizo Jorge en su casa, antes lo hicimos, lo replicamos acá, semilla propia, se monitorearon solo 2 de las 24 bolsas, pues yo en ese tiempo también estaba medio fregado, entonces pues no. Y bolsas de 1 kilogramo de sustrato húmedo, una boca por bolsa. Entonces, ¿qué pasó? Tratamiento de turba semilla junta, nunca pues colonizó el perfil, pero nunca fructificó, una bolsa nunca lo logró. Se contaminó una de las bolsas de turba semilla junta. El de coco semilla junta pues más o menos ahí va, pero más lento. Si lo pueden ver, está debajo bastantes días que los de semilla revuelta. Bastante por debajo. Otra cosa para aclarar es que el de coco no fue homogéneo, coco semilla revuelta, que fueron bastantes buenos los resultados. Tuvimos la mejor bolsa, la tuvimos en ese tratamiento, pero las otras dos se quedaron abajo también estancadas. Turba semilla revuelta, muy homogéneamente, las tres salieron rápido, las tres fructificaron rápido. Digamos que notamos en la turba que está siendo mejor. ¿Por qué? Porque abrimos una bolsa y nos damos cuenta que se aposa toda el agua en la parte de abajo. Este va a ser otro factor determinante. Entonces el coco no retiene también la humedad como la turba. Esta es una de las desventajas del coco, pero algo que sí sabemos es que tuvimos la mejor bolsa en coco. Entonces que si podemos de alguna forma solventar ese problema de la humedad, vamos a poder tener muy buenos resultados con el coco, que es mucho más barato que la turba. Entonces, otras recomendaciones que se van a hacer ahora. Este ensayo está muy reciente. Lo que yo espero es que ahorita vayamos a la casa de cultivo y encontremos la segunda mata de la bolsa, primera bolsa que ya se cosechó, ya esté la segunda mata ahí. Eso era lo que es la apuesta que estábamos haciendo con Pipe. Sí, tenemos una apuesta. Porque esto va a ser realmente clave en si podemos irnos con este camino o no, en si las fructificaciones están distanciadas en el tiempo que debe ser, porque las cantidades son buenísimas, por encima de los 100 gramos cada cosecha. Si tenemos 3 cosechas así, ya estamos por encima del 25% de eficiencia que todo el mundo habla, que normalmente son 3 a 4 cosechas, 3 cosechas y una que pueden ir un poco mejor, peor. Entonces, si tenemos 3 cosechas de estas cantidades, pues estamos en los tiempos esperados, pues estamos sobrados en eficiencia biológica y en tiempos. Digamos que estamos mejor que lo esperado, mejor que la proyección. Y los de semilla junta no han dado cosecha. Hay algo de fructificación, pero no hay cosecha todavía. Okay. Entonces, acá tenemos un poco los resultados de evolución en cuanto a calidad. Podemos ver las primeras setas arrugadas horribles que teníamos. Después pasamos por una etapa en la cual no se veían tan horribles, pero si lo ven, están pequeñas esas matas, ¿sí ven? Se ven como pequeñas, la seta igual, la segunda foto de izquierda a derecha. Y la siguiente, pues pasamos por otras también horribles, o sea, una variación entre que salían feas o no tan feas, pero no tan grandes. Y las últimas 2 fotos ya son de las últimas 2 pruebas. Ya se ven bastante más bonitas. En este si ven están pequeñas, pero en la última pues ya se ve una calidad pues que es lo que estamos buscando. Una calidad deseable. La diferencia pues es toda en calidad. Definitivamente los temas de pH y el tema del lavado del sustrato pues eran los causantes del tema de la calidad. No nos ha salido una sola seta fea en la última prueba. En la anterior sí algunas tienen algunas pequeñas deformidades, yo digo que era un tema de pH. Okay.
cada vez menos temperaturas, pues hicimos un monitoreo de temperaturas normales. Una bolsa de turba semilla junta se nos contaminó en la parte alta en donde estaba la semilla, pero pues no se lo podría atribuir a la semilla, la verdad, sino de pronto a los temas. Esos días no fuimos tan cuidadosos Con la siembra. con la limpieza de la cocina para la siembra. Sino que llegamos, sí llegamos y no habíamos aseado desde el día anterior muy bien. Estamos puliendo esos procesos porque estamos fumigando con cloro toda la cocina, estamos echando 2 cosos antihongos en el momento de la siembra. Hemos ido Tapabocas, bata. tapabocas, batas, mejor dicho, parecemos así creando la bomba atómica ese día. ¿Sí? Entonces, eso es importante, que son minucias, pero son minucias que nos damos cuenta que si no hacemos completas, se puede contaminar algo. Y nuevamente solo se registra la fermentación cuando se aposa el agua. Ese es nuestro otro factor clave. Ok. Entonces, el pH resultó ser el factor limitante en tu calidad y tiempos de producción. Al parecer nosotros, acá hay otro punto clavísimo. Nosotros usábamos yeso en las tandas no monitoreadas que se dañaron. Ujú. Después cuando empezamos a poner las pruebas, como cogiendo un poco la receta que se usa, pues empezamos a usar solo la cal y descartamos el yeso. Y yo digo que ahí fue ahí donde fregamos el pH, porque antes cuando ponían turba y con el yeso, pues el pH estaba bien y les funcionaba. Entonces cuando quitamos el yeso, fregamos el pH sin darnos cuenta porque estaba el factor de las lonas en la mitad, no dejándonos ver eso. Ok. Y cuando arreglamos las lonas, pues ya habíamos fregado el pH. Entonces, esto es por eso yo digo que es vital que ahora que hemos ido corrigiendo ciertos factores que sabemos por seguro que son causantes de la limitación, podemos evaluar otros otra vez que ya hemos evaluado antes y tener otros resultados. Como fue el caso de la semilla revuelta. ¿Qué pasó? La semilla revuelta, pues ahora eso es la berraquera y ya la íbamos a descartar. Pero era porque no estaba en un pH adecuado, entonces no alcanzaba a tener fuerza, que era lo que decía Jorge. Ujú. El inóculo solo en ese pH tan ácido. Debería morir. Prefería así. Total. Entonces, hay todo esto de 80 gramos de melaza. Ya lo vamos a ver. Yo ahí puse un listado de cosas a ensayar más tarde otra vez. En paralelo a la producción, pues, que es lo que decía Piper, vamos a tener que jotar, etcétera. Pero, entonces yo digo que esa quitada del yeso fue lo que nos pudo haber afectado el pH. El yeso, pues, probablemente sí nos ayudó a corregir el pH cuando ustedes estaban produciendo antes con la turba, y por eso cuando nos devolvimos a turba no nos funcionó y nosotros quedamos locos. Entonces ignoramos este factor al tener buena colonización, al descartar el método de lonas. Los tiempos de colonización se están viendo afectados por la menor retención de humedad del coco y la acumulación de agua en las partes bajas, que esto... Entonces pues ya es vital, ya vamos a ver los controles para cada uno, el vital el manejo del pH pues con el cambio de la cal, distribución de humedad en las bolsas. Nosotros proponemos entonces pues voltearlas durante la pasteurización boca abajo para que no se apose todo abajo, sino que cuando uno las saque de pasteurización el agua pues fluya en el sentido hacia abajo, se encuentre toda posada arriba y fluya hacia abajo. Es la solución que tenemos por ahora con el uso de coco. Yo tengo otras propuestas que es o usar otro material de retención de humedad que podemos ir averiguando, que podemos ir ensayando más adelante, o usar más coco más adelante para ensayar con un poco más de coco para que retenga un poco más la humedad. Pero bueno, todo esto Sí. Digamos que por todos ahora yo... todos esos ensayos que vamos a proponer de aquí en adelante ya van a ser, digamos, lo que llamamos un proceso de mejora continua. Sí, Pero paralelo. Paralelo. que va a ser paralelo a la propuesta de empezar ya una producción más grande con estas conclusiones. O sea, volver a botar una tanda de 300 kilos. Digamos que la votación es si arrancar o ya, no lo ya con estas conclusiones y pruebas en paralelo o si seguir haciendo pruebas en la votación. Y que pues ya ese sería el tema. Entonces el resultado de otras pruebas, lo que digo, los resultados de otras pruebas no son concluyentes, como el ejemplo de la semilla revuelta, pero al arreglar el pH funciona mejor. Entonces ya teniendo estos parámetros pues
pues podemos hacer esas pruebas en paralelo de todas estas cosas que creíamos que habíamos, o que no tenemos una conclusión de las pruebas anteriores, volver a ensayarlo ya con las conclusiones que sí son definitivas. Ahora, el método de una sola boca, por ahora también decimos que nos trae más fructificación por unidad, más puntos de fructificación por unidad de área. Entonces, nos quedamos con ese por ahora. Ahora vean tu semilla junta, toda queda de semilla revuelta. Vean, muy buena velocidad. Ujú. Entonces, pues esto ahora, y ya lo íbamos a descartar. Entonces, bueno. Consideraciones técnicas finales. Entonces el cambio a seguir por ahora es imitar lo que se hizo con las bolsas de coco, ubicando las cabezas arriba antes de la pasteurización para distribuir la humedad. Para mí ese es el control de humedad que tenemos que hacer en el momento, voltear la bolsa para que suba o baje. Es que como duran tanto tiempo en la pasteurización, la humedad alcanza a bajarse. Y después, como no las volteábamos ni nada, pues la humedad quedaba abajo. Entonces, lo que concluimos es que pasteuricemos las de cabeza, de tal forma que se baje la humedad, y después las volteamos cuando vayamos a echar la semilla, de tal forma que el agua tenga que volver a bajar. Mientras pensamos en otro material de retención barato, que yo estaba pensando de pronto en vermiculitas, de pronto en lana de roca, si pudiéramos adaptar de alguna forma esos materiales, pero usar algún otro material o más coco, o de pronto que digamos es que podemos aumentarle un poquito al coco y no nos reduzca la producción, pero sí nos retiene más la humedad. Dos Bueno, opciones a sí. futuro, pero por ahora iría nuestra opción rápida para poder empezar ahora sin tener que poner otra prueba, sería hacer eso. Voltearlas, cabeza arriba. Se procederá a la limpieza de las instalaciones de cultivo para recibir todas las nuevas tandas ahora. O sea, necesitamos limpiar la casa, sacar Sí, todo, ahorita todo nos ese toca. reguero, fumigar, dejar todo listo para arrancar. Y sacar canastas, toda esa vaina de las canastas, porque no hay canastas libres. Bueno, eso es un trabajito que nos tocaría estos días a Pipe y a mí. Antecitos de Sí, arrancar. eso toca volver a limpiar todo eso para empezar las tandas grandes. Digamos que tenemos que decidir en esta junta, y yo pienso que es el camino, pero cada uno tendrá en su corazón las cosas. Lancémonos ya a la primera tanda de 300 kilos con estas conclusiones. Yo voto que sí, yo. Sí, es clave porque ya pienso que hicimos muchas pruebas, sí, hay cosas que tenemos que seguir observando, pero hablábamos que puede ser en paralelo. En paralelo vamos haciendo pruebitas y pruebitas, ¿sí? Pero tenemos que ya empezar de nuevo a llenar la casa, para empezar a mirar producciones grandes, de tal forma que tú hiciste calendario. Bueno, mi voto, perdón, Sí, mi voto va dependiendo de lo que hagamos ahorita ya en la casa de cultivo. sí, Porque si no, si digamos vamos a estar en una situación en la que, en una situación de estas, una sola cosecha, 60 días, una sola cosecha, pues puede que haya sido buena, pero entonces solo le vamos a sacar 100 gramos. Entonces, digamos que tendríamos que tener ya otra cosecha, y ya lo vamos a ver en la proyección. sí. O, no otra cosecha, sino ya otra matica ahí Otra fructificando, sí. O en estos próximos días. O en estos. Tendríamos que tener ya otra mata en esta primera bolsa cosechada esa. Bueno, en los ensayos o en las cosechas anteriores que hacíamos con una sola boca, era fundamental la limpieza de la boca para que venga la segunda oleada. Lo estamos haciendo. Si no se limpia adecuadamente, con asepsia, se contamina fácil y no sale la segunda oleada. La primera oleada es la más grande, indudablemente la más grande. Viene la segunda, menor, y una tercera. Esa fue la conclusión que tuvimos antes. Más de 3, difícil. Y es el tiempo, no da. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos un tiempo de inoculación, de colonización, que más o menos estamos en los 20 días. Ahorita Santiago nos está dando datos de 12 días. Yo no lo puedo creer, pero bueno, son 12 Será días, increíble. fabuloso. O sea, eso es fabuloso.
¿Qué sucede, Laura? Tú cuelgas. Cuando tú cuelgas, esa fructificación se puede demorar 10 días, 8 días, depende de las condiciones que tenga. Ese choque térmico para la orellana es fundamental, fundamental. Pasarlo de 25 y ojalá esto se haga en horas de la noche, no ahorita a mediodía, sino que ese cambio Que haya el choque. sea, que haya un choque, que ella baje de esos 26, 27 grados, ojalá a 15 grados. Lo importante sería hacerlo, ojalá a las 5 o 6 de la tarde cuando no haya sol. Y aunque tú no creas, eso va a ser un factor fundamental. Una vez que esté ahí, ¿qué pasa? Viene la fructificación, 8 días. Ve contando, ve sumando los días. Son 8 días más o menos para que él fructifique. Él fructifica, saca más o menos 140 gramos por una bolsa de 1 kilo. Eso era para morirme, yo me tomé una cerveza. Eso es fabuloso. Ahí estás hablando, si hablamos de humedad, porque tú la eficiencia biológica la puedes medir en humedad o en seco. En humedad, entre el 17 y el 20, eso es espectacular. O sea, estás generando mucho dinero. ¿Qué quiere decir eso? 170 gramos por cada 1000 gramos de sustrato húmedo. Estamos en 140 en la primera oreada. Vamos a ver cuánto tenemos en la segunda y ojalá en la tercera. ¿Y cuánto tiempo es eso? Si son más de 50 días, no es bueno. No es bueno. Son 2 meses. Yo no puedo tener bolsas colgadas 2 meses. Hay bolsas en el búnker que ya vienen y están pidiendo espacio en la casa. Entonces, lo ideal es que si con una sola tanda al 14% de eficiencia sacamos, saque las bolsas. Ay, pero es que faltan 2 horas. Saque las bolsas, hermano. Ya le está produciendo lo que quiere. ¿Para qué se va a poner a pendejear más? Eso te lleva a contaminaciones, a moscos, a cualquier cantidad. Y aquí tenemos una cosa que hablábamos con Felipe esta mañana, que es que nosotros utilizamos un método que es casa multiservicio. O sea, estamos haciendo todo en una sola casa. Tenemos varios tiempos o periodos de cosecha dentro de la casa y eso no es bueno. Lo ideal sería que tú tuvieras una casa para una cosecha. Eso sería lo ideal. No tienes problema, estás cerrado y no vas a contaminar las nuevas que llegan. ¿Ves? Aquí no, aquí estamos con tandas. Ahorita la plaza, yo creo que ya has ido y has mirado, has visto eso. Son 10 tandas diferentes en diferentes periodos. Entonces, eso puede provocar problemas, eso hay que mirar. Entonces, eso ya lo vamos a ver. Entonces, a futuro, pues entonces se propone investigar diferentes proporciones de coco y aserrín, diferentes cantidades de semilla, el uso y el no uso de melaza, uso de otros agentes retenedores de humedad, métodos de pasteurización. Se puede mirar de pronto qué era lo que hace, cómo hacen en frío para que no se les lave, si es que lo hacen en frío. Bueno, eso es más adelante. Embalaje del sustrato, sí, entonces podemos usar otra bolsa diferente, puesta distinta en una estantería distinta, no sé. Bueno, otra que no sea la del tubo de la boca que tenemos, eso se puede mirar más adelante. Con la disposición de las bocas, diferentes relaciones de carbono-nitrógeno, o sea, aumentándole el salvado, y esto otra vez diría, se puede volver a ensayar, aunque dio negativo, pero pues se puede volver a ensayar. Y métodos de cosecha, si cosechar por lámina o por mata. Entonces esas son como a futuro temas de investigación. Y acá entonces están las proyecciones que yo tenía. Entonces acá yo había contado con 4 cosechas, la verdad. Decía, bueno, pueden haber hasta 4. Entonces, ¿qué tiempos conté yo? Si ven, cada semana está dividida a la mitad, ¿no? Entonces en la primera, por ejemplo, vamos a decir la tanda 1, que es la primera fila de la casa 1. Entonces, en la primera semana, la primera parte de la semana está la siembra. Y después va a durar toda esa semana y la otra semana en búnker, idealmente. 2 semanas, más o menos 15 días en búnker, pues respecto a las pruebas que tenemos. Más o menos 15 días en búnker. Y ahí se va a colgar y más o menos va a durar 15 días hasta que fructifique, que es lo que nos está pasando. Y Cuando se cuelga es cuando hace el proceso de colonización, ¿verdad? No. cuando ya colonizó. Cuando va a empezar el proceso de fructificación. O sea, en el Ya búnker tienes- es donde se coloniza. Correcto, Exacto. correcto. En búnker Correcto. coloniza. Ahí se va a cuelgue y 2 semanas en cuelgue, fructificación. Después de fructificación hasta la cosecha, 1 semana, lo que se está demorando, 8 días.
desde que uno ve la mata hasta que está grande. Su crecida toda es impresionante. Ah, no, el crecimiento es exponencial. Sí, Exponencial. y ahí va el rebrote. Entonces, aproximadamente estimo yo, según lo que leí, que son 2 semanas hasta el siguiente rebrote. Es lo que uno debería esperar hasta la siguiente cosecha. Y de ahí 2 semanas por cosecha hasta la última cosecha. Eso sería lo que uno esperaría para un ciclo total de 12 semanas por bolsa, desde la siembra. O sea, desde el cuelgue serían 8 semanas máximo. Sí, normalmente se habla de una cosecha total de 60 días, no más de 60 días, en todo el proceso, incluyendo las 3 oleadas, 2 buenas y una regular. Ese es el tiempo más o menos estandarizado. Si nosotros estamos dentro de ese tiempo, fabuloso, pero no podemos pasar de ahí. Ahí estaríamos bien en ese tiempo. Sí. 60 días sería el Sí, tiempo sí. de la cosecha. Que yo haya visto 3 y de una... las 4 cosechas. Yo no he visto 4 cosechas en una bolsa, difícilmente, a menos de que la dejes. No es bueno, Laura, Y dejar si eso fueran- tanto tiempo no es bueno. Y si fueran 3 sería más rápido, pero digamos, Ujú. bueno, yo proyecté las 4. Ujú. Podríamos hacer la proyección con 3. Y ya en la última semana, pues no hay rebrote, sino que directamente la última semana se cosecha al inicio de semana y se descuelgan al Así final es. de la semana. Ya vengo con el- Bueno, ahí tenemos otro tema que es importante, que es la poscosecha. ¿Qué vamos a hacer con ese sustrato una vez gastado, Laura? Ahí podemos aprovechar ese sustrato. Y ahí también podemos generar productos y se puede sacar dinero de ahí. Sí, sabe No hemos abono. tenido tiempo de poder llegar allá, pero la idea es poder llegar a hacer algún abono orgánico. Bueno, tenemos acerrín, se tiene su proceso, pero se puede lograr, porque es mucho el material que va a quedar, pero muchísimo. De una casa te van a quedar 3 toneladas de material. Y que acá, o sea, eso se nos va a volver un problema Entonces, si no nos deshacemos de claro, eso. si no nos deshacemos de eso, pues es un problema. Tenemos que, eso es un tema que viene más Eso es lo adelante. que viene. Ahí tenemos que tratar de, yo sé, de investigar un poco, buscar, hay personas que compraban esos sustratos Mm. como abono para sus cultivos o algo. Hay que mirar si lo Sí. logramos sacar. Lo que pasa es que recuerden que nosotros estamos usando acerrín Sí, y el acerrín tiene ese problema. Usted me corrige, Santiago, pero el acerrín no es muy bueno como un abono, no es muy bueno. No, pero yo creo que ya con el proceso que ha pasado, ¿Qué ha de pasado? descomposición, Es posible toca que, mandarlo a analizar porque si Perfecto. lo usan. Sí. ¿ves? Eso hay que mirarlo, porque no es lo ideal, no es lo ideal, pero tenemos que lograrlo, hay que hacerlo. sí. Es que es Sí, otro, hay que un hacerlo. subproducto ahí del Y hay- Lo Ya- otro es la lombricultura, ¿sí me entiende? Meternos en ese tema y sembrar lombrices sería otro tema. No sé si puedan degradar eso después de que ya lo tengamos. Esos son temas que posteriormente Es podemos posible hablar. que a las lombrices entonces les encante después Claro. ese compost de esa vaina. Y ahí No, sí saquemos ya eso- lexiviados bien interesantes, que podamos sacar líquidos orgánicos, podamos sacar, bueno, todos esos productos que sirven. A mí me parece interesante ese tema, pero bueno, eso es después. Eso ahorita, Sí, es un tema más adelante. Más muy adelante. interesante. eso es, olvidémonos por ahora de eso. Sí, por ahora fue pucha. Bueno, Y siga. lo otro que vamos a ver acá, ves que máximo vamos a tener 4 cosechas, ¿Me puede regalar otro tintico? 8 Ah, no. cosechas al tiempo, Sí, 8 sí. tandas cosechando al tiempo en una semana, ¿sí ven? Máximo. Otra vez, ¿cuánto? ¿Cómo es? Máximo, por ejemplo, mira la semana 15, Claro. ¿sabes? La semana 15 en la fila de abajo. Esto es importante. Fíjate, esto es una casa. Sí, Fíjate, esto es una casa. Casa 1 y casa 2. Y ese es el proceso que está siguiendo durante las semanas. sí. Entonces, lo que pasa es que vamos a tener 4 tandas en cosecha al tiempo máximo. Ujú. 4 tandas en cosecha durante una semana. Pues en las 2 casas, ¿no? Pero vamos a tener cosecha todos los días. Pero todos los días vamos a estar Todos los días vamos a estar produciendo. Sí, pero yo pienso que mientras se hace la rotación total de la casa, va a haber un momento en que hayan más de esas. Lo que pasa es que va a haber una muy vieja. No, pero mira que ahí está, ¿No? Pipe. Mira que ahí está, ahí arrancan las siembras, ¿sí ves? Cuando Sí. terminemos la última tanda,
todavía vamos a estar cosechando la otra, no se nos van a cruzar las siembras, por decir. Ese Ya. es un primer dato. Sí, Pero mira que nos va a mostrar en qué etapa está cada una, ¿cierto? Y sí, te va a decir en qué etapa está, por ejemplo, la semana 12. Entonces, la semana 12 vamos a tener cosecha de la tanda 1, vamos a tener cosecha de la tanda 5 o 6, creo. Pero si ves, vamos a tener 8 cosechas en la tanda. 8 cosechas. bueno, ya, listo, no, perfecto. Sí. Obviamente que esto es lo ideal. Sí, Ese es, si Eso se dan es los si el 4 proceso cosechas, se hace sí. en el día que es, Sí. si la semilla nos llega el día que es, Una si proyección. sembramos el día que es. Si sembramos 2 ¿Me veces por entiendes? semana. Esto es, sí. Si sembramos 2 O sea, veces por semana. Esto es lo que tenemos que llegar a dominar. claro, esto es lo que hay que hacer. Sí, esto es lo que hay que hacer y es por eso que hemos hecho toda la investigación, porque cuando tengamos dominadas esas dos casas, Ah, no, seguro que no, ya arrancamos. ya estamos, No, ya arrancamos. ya arrancamos, Ya arrancamos. ya despegó el avión, No, ya ya hagamos arrancamos. las otras dos casas. Es que Ya. tú produciendo ya, no sé, por cosecha que nos salga cuánto, ponle el Con 14% Con de eficiencia esto, serían sí, 140 que lo que gramos. nos Por dice- 300, ¿cuánto te da eso, Laura? Ponle 200, 2 por Haríamos- 3, 6. Ponle Ya les voy a dar 50 cuentas. kilos por tanda. Ya les voy a dar cuentas de eso. Pero para mí lo importante ahí, ahora antes de seguir es, si hacemos las 2 siembras por semana, nunca se nos va a cruzar lo de restituir, ¿sí ves, Pepe? Sino que acabamos en la semana Ujú. 10 de sembrar todas las tandas y ya solo nos toca hacerlas de reemplazar. Nunca se nos cruzaría una siembra. O sea, nunca se nos cruzaría las siembras de la segunda casa con las restituidas de la primera, Sí, sino que terminamos todas rapidísimo de las 2 casas, rellenaríamos las 2 casas en 10 semanas Uy, suena una barraquera. y Ujú. ya solo nos tocaría restituir, hacer las dos tandas de restituir semanal. Restituir. No sería más. Pues eso es una machera, si eso se logra así. Sí, eso. Ujú. Bueno, Y entonces, si eso se lograse, y son 4 cosechas y todo esto es así, entonces tendríamos 112 cosechas en 6 meses, en 24 semanas, ¿correcto? De ahí, con el 25% de eficiencia biológica, serían 75 kilogramos de orellana fresca por tanda. Entonces sacaríamos 1.400 kilos por mes, que nos daría 17.000 el kilo, 23 millones. No, olvídese esos 17.000 pesos. Eso toca subirlo, hermano. pero Ahorita ahora- está, ese es el ahorita está precio que nos 25.000 compra pesos Wok. el kilo. A esos 25.000. 17.000 pesos es lo que Nuestro tenemos con- fijo. Con Sí. Wok, sí, es lo Eso mismo. es lo que está con Wok. Eso es Pero lo que Wok es. nos está dando Porque a clavija. todas estas me llamó en estos días, esto es algo que tenemos que discutir, un amigo de mi papá que él había intentado sembrar, se había comprado un kit de cultivo y lo Ujú. había pasteurizado en una olla normal. No, Sí. no tenía ni idea del hombre. Y yo le dije, no, Sí. pues nosotros le vendemos las bolsas ya listas, un Sí. kit de cultivo y eso, pues, ¿a cuánto le dan una bolsa? 30, 40. Ujú. Él las habrá comprado a 60 cada bolsa, Ujú. yo creo. Entonces, este es un nicho de mercado que primero nos ahorramos cuidar la bolsa y segundo, pues estábamos con Pipe esperando hablar con ustedes para discutirlo un poco. Para yo, ya podría yo llamarlo mañana y decirle, oiga, le vendemos tantas bolsas en tanto tiempo. Y poner una. Sí, lo que hablábamos al principio, que hay un negocio adjunto que es la producción de semilla. Eso sería un Sí, negocio ese es otro. espectacular. Ese es un negocio que yo les puedo asegurar que es una maravilla. Eso lo necesita Y Colombia. la semilla cae Colombia mucho. lo Sí, necesita. Es que cuando dominemos el proceso, ¿sí? Si todo esto es realidad, que es, ¿cierto? Y vamos a dominar ese proceso, ya podemos empezar a pensar en los diferentes productos que vamos a vender, que son la semilla, que son las bolsas Ya, invadidas, invadidas. ¿sí? Como adorno para la gente en la casa que coseche y eso, ese es otro producto. La orellana deshidratada, ¿sí? Ese es otro producto. La orellana que no se vendió porque no está tan bonita, que no sé Ujú. qué tal. Los Empezar a tallos. sí. Es que eso es una cosa deshidratar importante. los tallos y pulverizar todo eso. El polvo de orellana es mucho más caro Más que la caro. orellana, Ok. ¿sí? O sea, 1 kilo de esa vaina El proceso. está carísimo, que eso lo venden Y el por... antipasto. Sí, o poner o sea, subproductos es lo que tenemos, pero tenemos que dominar este proceso. Es lo primero, dominémoslo. Tengamos esas dos casas produciendo. Y que esto es una realidad, o sea, ese Aquí nivel no de estamos hablando producción. carreta, fue ya de cosas
que se hicieron, que de todos los experimentos, ¿sí? Las pruebas que hemos hecho, ¿sí? Otra vez estamos aterrizando el negocio otra vez. Entonces, pero aquí yo quiero es Que son cerca de, perdón, que concretemos, esto es con la eficiencia que tenemos. con la eficiencia, no, con la eficiencia del 25, sí, con la que tenemos ahorita, si sacamos 3 cosechas de esas, tenemos más, Más. sacamos más. Sí, pero bueno, Y digamos, que ese sí, nivel de 1400 son como 50 kilos al día que ya está garantizada la compra por Wok sí. a ese precio. Wok sigue estando constante en que él nos podría comprar 60 Oye, está en kilos. 17 ahorita, ¿cierto? Sí, Fregados, ¿no? está en Y 17. con el agravante que ya vemos gente que lo vende por Facebook a ese precio. ¿Quién? ¿Quién lo vende a ese Eso precio? de- Sí, sí, de sí, los del curso. ¿Cuál curso? El curso que vimos ese de la charla. Pero de Casa Orellana, dices tú. Sí, o todo. Porque ese es otro. Yo estuve con Casa Orellana y él insiste que el precio tiene que ser a 25.000 pesos. Entonces no fueron ellos protagonistas. Tiene que Porque ser otro. Es Eso otro man. Hay ese unos es- que se están perroteando. es que se Ujú. tiran el negocio porque empiezan. Y es lo que hablábamos con Felipe también. ¿Qué pasa? Tú tienes 10, 15 bolsas, sacas 5 kilos. ¿A como? No, deme 15. ¿Cuánto me da? Sí. Incluso Se Pipe, tira el ¿cuál fue el negocio. precio que le propuso a Wok que no lo negaron? Pipe le había puesto 19.000 pesos. 19.000. 19.000 y no lo negaron. Pero Sí. mire, conseguimos más clientes. Ujú. Sí, eso sí. Póngale el producto a Felipe aquí, en Bueno, la mesa. no, lo que pasa es que ya, Sí, eso se vende. claro. ya vamos a, esto ya dominando estos procesos, ya se proyecta el negocio como Pero tal. esa es a la fija. Sí, ¿A esos qué, son a qué es 60 proyectar el kilos, negocio? esa es a la Que fija. ya uno dice, bueno, ya dominamos esto, ya estamos vendiendo, ya saquemos nuestra cámara de comercio, ya, o sea, ya formalicemos todo. Antes de esa vaina, pienso que no se debe hacer porque, No. ¿para qué nos vamos a meter en pagar ¿Para qué? impuestos, No, pagar no tiene cámara de sentido. comercio, No, o todavía sacar no. un pocotón de plata, ¿sí? O No. no, dominemos el negocio y ya planteemos eso. Buscamos esos 60, esos 1400 al mes. Sí, y ya, bueno. Y ya nos toca abrir una cuenta bancaria de la empresa, o bueno, como sea, para que esto sea dominado. Pero primero dominemos esto. No, pues claro, ¿Sí? claro, Felipe. Sí, no quiero, porque a veces uno, la otra es, me dice, pero no hemos montado empresa, weón, es que, ¿para qué nos vamos a poner en ese pedo? Ya pagar y ¿Sí? ya. Empezar sin a empezar tener a cámara de increíble. comercio. Sería otro A manejar problema. otra contadora. Cuando uno tiene cámara de comercio, le obligan a sacar facturación numerada. Ajá, sí, necesitamos contabilidad. No, entonces, no. dominémoslo. Dominémoslo, que nos empiece a generar algo, ¿sí? Y ya cuando uno diga, listo, metámonos porque ahora sí viene en serio, ahora sí Ujú. necesitamos contratar al chino que nos ayude, a la china que nos ayude en la cosecha, ya dominado. Entonces, pero yo pienso que la votación tiene que ser positiva con que lancémonos a las tandas de 300. ¿Qué pasa? Que sigue la exposición de Jorge, ¿sí? Con respecto a la semilla, ¿sí? Jorge es el del laboratorio de semilla, es nuestro proveedor de semilla, ¿cierto? Y eso también implica unos tiempos. Ujú. Esto no es que empecemos mañana, Sí, no, claro. no, pues, no, porque Si no hay semilla. no hay la semilla, Sí. no hay la O semilla, compré entonces semilla que se contamine todo. no vamos a No se puede. compramos. Pues allá vamos. Voy a traer entonces la ¿Hay algo más aquí, Santiago? ¿No? Listo. Ah, hola. Bueno, entonces voy a traer esto y Sí. miramos.